Bien, bueno, hablábamos del tema Chiquitapia, de las sospechas que hay de una financiera vinculada al titular de la AFA, también de los embates que está teniendo con el gobierno nacional, producto de todas estas irregularidades, y en el medio, obviamente, la selección argentina, el sorteo del Mundial y demás. Pero una de las facetas que se está dando ahora debate tiene que ver con que si está funcionando correctamente la Asociación del Fútbol Argentino, de manos de Chiquitapia, en cuanto a la inscripción como entidad, que obviamente debe estar regulada y debe ser ante la Inspección General de Justicia. Justamente vamos a hablar con el titular de la Inspección General de Justicia, el doctor Daniel Vitolo. Vitolo, ¿cómo le va? Sergio Farela, Elizabeth Pejer, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Elizabeth? Buenos días. Buenos días, gracias por atendernos. Vitolo, para que entendamos, o aquellos que tal vez no están tan metidos en tema, ¿por qué está funcionando, o primero es si está funcionando irregularmente la Asociación del Fútbol Argentino, y si en caso de serlo, el por qué? Bueno, el tema no es que esté funcionando irregular, el tema es que la Asociación del Fútbol Argentino está sosteniendo en declaraciones públicas que ha mudado su domicilio a la provincia de Buenos Aires y que ahora está fiscalizada por la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires y no por la Inspección General de Justicia, que es donde está inscripta como asociación civil. Es verdad que todas las asociaciones civiles pueden libremente mudar su domicilio a otra jurisdicción dentro del país, porque este es un país. El sistema federal lo único que hace es que los controles de fiscalización sobre estas personas jurídicas privadas quedan en manos de las provincias donde tengan su localización o su domicilio. Y entonces la AFA siempre estuvo en la capital federal en los 130 años que tiene de vida. Es verdad. Claro. Y ellos han tomado una decisión, dicen en una asamblea, de mudar el domicilio a la provincia, cosa que realmente pueden hacer. Lo que ocurre es que para hacer eso tienen que modificar su estatuto. Y la modificación de estatuto tiene que estar aprobada por la Inspección General de Justicia, que es donde están inscriptos. Claro. Y ellos aparentemente han comenzado o han hecho su inscripción en la provincia sin pasar por este paso. Así Con que lo cual no es válida para esa nosotros, inscripción. como Inspección de Justicia, todavía siguen siendo una entidad que está fiscalizada por la Inspección General de Justicia con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, porque hasta que no se apruebe la modificación del estatuto, no se hace efectivo ese eventual cambio de domicilio. Ahora, Vitolo, Elizabeth, muy buenos días, los saludo, ¿cómo está? Respecto de esto que usted, ¿qué implica, digo, para poder explicarle a la gente, ¿no? ¿Qué implica que, o si hay auditorías, qué elementos tiene que cumplir la Inspección General de Justicia respecto de la AFA? Bueno, la AFA, como cualquier otra asociación civil, tiene que inscribirse en la Inspección de Justicia, lo cual lo ha hecho en su momento Sí. y está. Y nosotros, como Inspección General de Justicia, de acuerdo a lo que dice la ley que nos rige, que es la 22.315, y que el decreto reglamentario, el 1493 del 82, tenemos dos tipos de fiscalizaciones. Primero, un control de legalidad. Sí. Nosotros controlamos todas las modificaciones estatutarias y también las modificaciones que se hagan a los reglamentos que deben ser inscriptos. Ahí hay un control de legalidad. Pero también tenemos un control de funcionamiento, es decir, fiscalizamos la legalidad de las asambleas y la legalidad del cumplimiento de los estatutos que rigen cada una de estas instituciones por parte de los administradores. Quien mude el domicilio, lo que va a hacer es que ese control lo van a hacer las autoridades provinciales del lugar a donde vaya. Pero esto al no estar efectivamente cumplimentado, ¿ustedes lo siguen haciendo? ¿Ustedes siguen haciendo esas auditorías? Bueno, no, nosotros no hacemos auditorías, porque no nos corresponde hacer auditorías. Nosotros lo que hacemos es fiscalizamos el funcionamiento de las asambleas, remitimos veedores para las asambleas y aparte recibimos de estas instituciones los balances anuales y esos balances son revisados para ver si se encuentran inconsistencias o irregularidades y cuando surge alguna duda se le corre una vista para que la entidad pueda responder y dar satisfacción a las inquietudes y después, de acuerdo a lo que conteste y lo que nosotros encontremos, el balance se aprueba o no, digamos, se aprueba por parte de la entidad o no se aprueba. Eso o lo se siguen le pone haciendo. una sanción.
Esto lo seguimos haciendo. Lo que ocurre es que ahora, aparentemente, según señala la prensa, la AFA habría realizado una asamblea en sede provincial fiscalizada por la provincia, una cosa rarísima. Porque es verdad que el trámite de cambio se hace de la siguiente manera. Aprobado el cambio de domicilio, lo que debe hacer la institución es ir a la nueva jurisdicción, solicitar la inscripción y cuando esté inscrita como entidad mudada a esa jurisdicción, tiene que venir a la jurisdicción nuestra para pedir la baja porque ya está inscrita en el otro lado. Esto no ha ocurrido hasta el momento. Ahora, tampoco sabemos si la AFA se ha inscrito o no en la provincia, ha terminado el trámite y tiene aprobación. Eso tampoco lo sabemos nosotros. Lo que pasa que, claro, esto suma más sospecha. Muy oscuro muy todo, oscuro ¿no? todo. O sea, uno entiende, Vittorio, que la Asociación del Fútbol Argentino es un ente autárquico, pero de ahí a manejarse como si fuese una monarquía, porque, a ver, no se somete al control. Ahora están surgiendo sospechas de financieras vinculadas con manejos de fondos en el fútbol argentino o en varios clubes del fútbol argentino. Después tenemos estas decisiones que no dejan de generar polémica y son al menos de dudosa moralidad, Sí. de dudosa ética, que tiene que ver con las cuestiones del fútbol en sí. Entonces, y ahora le sumamos esto. Es todo raro, ¿no? Todo muy... Bueno, lo que ocurre es que la FIFA en sí es una institución rara. La FIFA, fíjese usted, que es una institución internacional que lejos de ser solamente una suerte de federación internacional que reúne a federaciones nacionales y regionales en materia de fútbol, tiene normas que bajo el pretexto de que como el deporte no puede ser contaminado por cuestiones políticas, tiene cláusulas en su estatuto que obligan a las federaciones a renunciar a hacer reclamos ante la justicia. Claro. Y no pueden ir a la justicia de sus países, sino que cualquier conflicto vinculado con el fútbol tiene que resolverse a través de los tribunales arbitrales que tiene la propia FIFA. Y esto se replica también en los estatutos y en las normas y en el comportamiento de las 211 federaciones que forman parte de la FIFA en todo el mundo. Y entonces también, por ejemplo, la AFA tiene normas donde los clubes no pueden ir a la justicia y cuando van a la justicia lo sancionan, cuando este es un derecho que es constitucional, por lo menos entre nosotros y en casi todos los países del mundo, y donde el derecho a ir a un juez natural o a la justicia del Estado es algo que, sobre todo en estas instituciones llamadas de bien público, que después vamos a discutir si realmente son de bien público y sin fines de lucro, o realmente son un negocio fenomenal, ¿no es cierto? Bueno, estos son normas que realmente contrarían normas constitucionales y sin embargo, como tienen este poder disciplinario sobre los clubes y los sancionan y está el tema de los arbitrajes y demás, finalmente los clubes se someten. Fíjese lo que ocurrió el año pasado con Talleres de Córdoba. Sí. Talleres de Córdoba impugnó y se opuso a una cuestión que era totalmente lógica, su oposición, porque el Consejo Directivo de la Asociación del Fútbol decidió adelantar un año las elecciones. Cuando le faltaba todavía un año para poder cumplir el mandato, llamaron a elecciones para renovar un mandato a partir del momento en que vence el mandato un año después. Una cosa totalmente violatoria del estatuto y de los reglamentos electorales. Bueno, Talleres de Córdoba lo impugnó. No le fue bien porque la propia AFA dijo que no, que ellos hacían lo que querían porque era soberanía de la Bueno, asamblea. la pasó mal Talleres este año, ¿no? Bueno, y la pasó mal y tuvo que, dijo, bueno, o bajo las banderas o me mandan a la B. Y entonces el club se funde. Entonces, bueno, tuvo que bajar las banderas. Y entonces la AFA aplica estas sanciones, como ocurrió ahora con Estudiantes. Es decir, que va mucho más allá del a ver, yo no quiero hablar de lo deportivo porque no me corresponde, pero es claro que esta sanción va mucho más allá del tema de que se dieron una espalda o se dieron vuelta en un pasillo. Aquí el enfrentamiento de Estudiantes también enfrentó a la AFA cuando la AFA se opuso a que se pudiera, a que se reformaran los estatutos de esa institución para permitir que aquellos clubes que se querían convertir en sociedades anónimas deportivas o que querían hacer alguna suerte de combinación entre su actividad de asociación civil y de sociedad anónima deportiva,
pudieran seguir en la AFA. No, si usted hace cualquiera de estas cosas, la AFA en su estatuto dice que lo expulsan, porque no es una asociación civil. Entonces está coartando la aplicación de una ley nacional, porque la reforma que se hizo no fue para el fútbol, es una reforma que se hizo a la Ley Nacional del Deporte, a la 2655, donde el presidente de la República, por un decreto de necesidad de urgencia, cambió uno de los artículos, claro, el año 23. ¿Pero eso no está frenado en la justicia? Y eso fueron a la justicia y está suspendido a través de un juez incompetente en una jurisdicción que no corresponde, con un recurso extraordinario ante la Corte que la misma Cámara no dejó que se hiciera, y está todo en queja ante la Corte. Y a nosotros nos pasó lo mismo con Inspección General de Justicia, con esta asamblea de reelección eterna de Tapia, por 5 años después más, cuando todavía ni siquiera había vencido su propio mandato. Fueron a la justicia y la sala D de la Cámara Civil dijo que bueno, que si bien el estatuto decía que eso no se hacía, finalmente era la voluntad de los asociados y que estaban todos de acuerdo y que fue por aclamación, y le convalidaron algo que era totalmente irregular. Y cuando quisimos ir a la Corte, porque somos el Estado y tenemos derecho a ir con una cuestión que involucra intereses públicos, porque es la ley nacional de las instituciones del deporte y la actividad física, nos negaron el recurso extraordinario, tuvimos que ir en queja a la Corte, y es una queja que está a consideración de la Corte en la vocalía tercera y que en algún momento se resolverá. Veremos qué dice la Corte al respecto, pero es como entre el poder que tiene con el fútbol, la intervención de la FIFA, que cualquier cosa que usted diga que va a hacer con una institución porque no cumple la ley, le dice, ojo, que si ustedes se meten y hacen cualquier cosa, nosotros los desafiliamos, los juegan el Mundial, lo que estábamos comentando recién. La Libertadores. Bueno, es muy difícil moverse así. Sí. Ahora, Vítolo, ¿cuándo fue el último balance que ustedes fiscalizaron de AFA? No, el del año pasado. ¿Y qué observaron? A ver, los balances están bien. Acá este tema de los financiamientos no son cosas que aparecen en los balances. Digamos, fíjese usted lo que pasó con el caso de San Lorenzo. ¿Se acuerda usted? Hace unos años, San Lorenzo había un grupo de dirigentes que decían que había puesto dinero y que reclamaban que se los devolvieran, que creo que eran 3, 4 millones de dólares. Bueno, y el dinero no aparecía en ningún lado. Es decir, probablemente los habían puesto, yo no sé si los pusieron o no, pero el balance no figuraba. En las cuentas corrientes no figuraba el ingreso de ese dinero y se hablaba de varios millones de dólares. Después hemos tenido episodios donde se han visto filmados personas poniéndose dinero en un bolsillo, prometiendo cosas y demás. Y bueno, y eso no parece ningún balance. Acá yo creo que lo que se está discutiendo no son movimientos del balance, están discutiendo cosas que realmente pueden no estar registradas o trianguladas por otros sujetos. Ahora parece que ha habido un financiamiento aparentemente en un club de fútbol de la capital federal, de la zona de Boedo, donde habrían ingresado, no sé, 1.600 millones de pesos, que nadie sabe dónde están. Bueno, eso no están en el balance. Ahora, yo también me preguntaba, Vítolo, ¿no? Esto de que, ¿qué pasa con el fútbol argentino? O sea, porque las medidas que está tomando Tapia, a uno le da que pensar que qué pasa que en el ambiente del fútbol, ¿no? Algunos miembros de la selección tal vez dan apoyos a su manera, con alguna foto, alguna presencia en algún lugar, en alguna oficina. Pero más allá de eso, mi pregunta es ¿por qué guardan silencio los presidentes de los clubes de fútbol? ¿Qué pasa con el fútbol argentino en sí? Porque dependen de la institución. Está bien, pero... Tal como está, escúcheme, como está estructurado el fútbol argentino en materia de clubes, ¿no es cierto? Dependen absolutamente de la AFA. Dependen de los derechos de televisión, depende de los subsidios que puede entregar la AFA, depende digamos, de todo el sponsoreo, donde hoy el juego tiene un papel fundamental, dependen de los pases, dependen de una serie de cosas, porque los asociados no pueden soportar estos costos. Fíjense, instituciones en las cuales los
aportes de los asociados de la cuota social es significativa. Sobran los dedos de una mano para poder contarlas. Poder hacer River, Boca, eventualmente Racing, alguno más. Los demás no pueden vivir de esos aportes. ¿Cómo va a ser usted con un grupo de clubes que tienen, no sé, 20.000 socios, 30.000 socios que pagan 10.000, 12.000, 14.000 pesos? ¿Pueden contratar un director técnico que gana, no sé, millones de dólares? ¿Pueden comprar jugadores cuyos pasos valen millones de dólares? Es imposible. Este dinero sale de otro lado, de dirigentes que ponen dinero, de empresas que financian, de otros negocios. Y por eso es que la importancia y la decisión del presidente de abrir el deporte, de decir, señores, no es verdad que el deporte sea hoy, y sobre todo el deporte profesional, algo que es de entidad de bien público, como si fuera una asociación civil de barrio. Claro. Acá estamos hablando de empresas enormes y en el mundo entero esto se ha reconocido. Esto funciona en Latinoamérica, en Chile, en Colombia, en Perú, en Uruguay, en Brasil. Funciona en Europa, en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia, en Alemania. Funciona en Asia. Y conviven los sistemas que no son obligatorios, porque en ningún momento ni la ley del deporte ni el presidente han dicho, señores, ustedes tienen la obligación de convertirse o tienen que venderse, nada. Es un tema de libertad, usted puede elegir en seguir siendo una asociación civil o no seguir siendo. Lo que no puede ser es que una institución como la AFA, en sus estatutos y aparte que sus autoridades digan, miren, aunque la Ley Nacional del Deporte diga que puede haber instituciones que sean instituciones civiles, que integren el sistema institucional del deporte y la actividad física, que sean sociedades anónimas, si lo son, con nosotros no pueden estar, los echamos de la AFA o no les permitimos incorporarse, porque está violando el derecho de que las instituciones deportivas estén ajustadas a la ley y tomen las decisiones libremente. Y eso lo que hace que es consolidar un sistema de poder para que todos los clubes sigan dependiendo de este grupo de dirigentes. Por eso nadie se puede levantar. Usted se levanta contra una autoridad y al día siguiente le echan 2 personas en el partido. Se levanta contra esa autoridad, al día siguiente no recibe financiamiento. Se levanta con la autoridad, al día siguiente le cambian la fecha a los árbitros. Bueno, si hubiera mayor libertad, esto no ocurriría. Ahora, Vítolo, ¿cómo está la situación de los clubes en general? Porque a mí también me da la pauta de que los clubes hacen sus negocios o están tal vez con cierto manto de sospecha o irregularidad y la AFA mira para otro lado porque es la obediencia debida que tiene, no les permite hacer negocios. Yo leía ayer, creo que Barraca Central, que es el club de Chiquitapia, que creo que lo preside su hijo o su hermano, no sé, no tengo muy claro eso, pero sí que es un familiar directo. Hace 10 años que no presenta el balance en la IGJ, ¿es así? Así es. El último balance presentado es el del año 2016 y ese balance tiene una vista corrida por alguna inconsistencia que se ha encontrado en la revisión que todavía no ha sido contestada. Y no está, o sea, no hay ninguna manera de obligar al club a... A ver, obligarlo no podemos, porque son cosas, en los estados contables no lo hacen las personas que fiscalizan, sino que lo tienen que hacer las propias instituciones y las propias autoridades. Lo que nosotros podemos hacer es intimarlo, se nos ha intimado, ponerle una multa, pero en este momento es tal el incumplimiento que hemos encontrado cuando asumimos respecto de todas las organizaciones llamadas de la sociedad civil, asociaciones civiles, fundaciones, del fútbol y de otros ámbitos también, que lo que hicimos es tratar de regularizar y establecimos una moratoria que está venciendo el 30 de junio del año que viene para que puedan ponerse al día con los últimos 10 años de lo que deben. Pero 10 años que no presentaba balance. Cualquier empresa está obligada a presentar, no sé. Absolutamente. Dijo bien la fecha Barraca Central desde el 2016 que no presenta. Sí, son 10 años prácticamente, 9 años, 9 ejercicios. 10 ¿Otros ejercicios. clubes están en la misma situación? Algunos sí, otros no. Pero hay otros que no, que presentan regularmente. Y bueno, claro, eso también impide los controles, ¿no? ¿Y las inconsistencias que encontraron respecto al último balance de Barracas, de qué se trata? No tengo así para decirle hoy aquí, es un tema técnico que tiene el departamento contable. ¿En el medio construyeron un estadio? Bueno, y sí. Y no presentaron los papeles. Y otras instituciones hicieron otras cosas, y también hicieron giras, y bueno, hay otras instituciones donde tienen una serie de actividades vinculadas
al deporte no tiene nada que ver con el fútbol. Por ejemplo, River, que maneja como casi 40 disciplinas deportivas, aparte del fútbol. Claro. Y aparte tiene una universidad, y tiene un colegio primario, y tiene un colegio secundario, y tiene otras cosas. Y el fútbol, y esto usted dice, bueno, es una entidad de bien público sin fin de lucro. ¿Es verdad eso? Sí, es discutible, totalmente. ¿Eh? Es verdad. Otra cosa me dicen, no, bueno, porque esto es una actividad social y demás. Perdón, la compra y venta de jugadores. Los jugadores que están prácticamente tokenizados, que están divididos en pedazos. El jugador no hay un contrato que es el que se transfiere. El jugador simboliza un montón de contratos. Hay derechos de formación, hay derechos federativos, hay un contrato de trabajo con el club, hay un contrato de imagen, hay gente que pone plata. ¿Cuántas veces escuchó usted que dicen, bueno, este señor es dueño de una parte del jugador? Sí. Bueno, lo que pasa es que, Vítolo, me parece que esa es una discusión que ya involucra a la FIFA, ¿no? Porque son todas habilitaciones. Y nadie se mete con la FIFA, ¿eh? No se pueden meter porque si la FIFA lo amenaza con que lo suspenden, hay un montón de clubes, hay un montón de países, como 10 países que fueron sancionados en su momento por la FIFA y los dejaron afuera, sin ir a un mundial. Ahora, hay otros en los que no, con los que no se han metido y la FIFA lo ha aguantado. Por ejemplo, en Brasil, ante un acto de corrupción, intervinieron y cambiaron autoridades en la federación y la FIFA no dijo nada, no lo sancionó. En Bolivia tampoco sancionó, pero a Chile lo sancionó, a países africanos los ha sancionado, a El Salvador lo sancionó. Bueno, depende, es muy discrecional. Entonces, es muy difícil que los poderes políticos en general en el mundo quieran tomar el riesgo de quedarse afuera. Salvo Obama, el único que lo intentó, ¿no? Cuando fue el FIFA Gate. Pero bueno, y hoy también va a encontrar al presidente de los Estados Unidos, feliz de la vida. Obviamente, en primera fila. En el sorteo, en primera fila en el sorteo va a estar. Bueno, y seguramente va a ser el que gira la bolilla. Y bueno, porque el fútbol es un negocio muy grande. Muy grande. La FIFA es la 10ª economía del mundo. Es decir, para que se dé una idea usted lo que mueve. La FIFA tiene prácticamente una población que es un país. Ellos tienen entre directa e indirectamente más de 3,5 millones de jugadores federados. La población de Uruguay. Son la 10ª economía. Y aparte de eso, tienen 126.000 o 130.000 jugadores profesionales con los cuales se hacen negocios. Manejan la televisión en el mundo entero, manejan el juego, manejan el sponsoreo, el merchandising, el marketing. Eso, mire, yo era muy joven en algún momento y el presidente de la FIFA era João Avelange, el presidente de la Asociación de Brasil. Sí. ¿No? João Avelange era una suerte de príncipe que circulaba por el mundo como si fuera un jefe de Estado, pero de los estados importantes, porque tenía una ventaja respecto de los demás jefes de Estado, que es que cuando llegaba a los países no tenía problemas con nadie, porque con nadie tenía guerra, con nadie tenía aranceles, con nadie tenía competencia en los mercados, con nadie tenía problemas ideológicos, sino que todo el mundo quería el fútbol. Todo el mundo, los comunistas, los liberales, los libertarios, todo el mundo quería el fútbol. Y entonces le dijeron que era una figura tan señera que le querían llevar de candidato a presidente de Brasil y que lo iba a hacer. Y él dijo, ni loco cambio la presidencia de la FIFA por la presidencia de Brasil, porque al lado de la presidencia de la FIFA, la presidencia de Brasil es algo menor. Increíble, ¿no? Increíble cómo pinta gráficamente el poder del negocio del fútbol, ¿no? Mire, hay un periodista que dice, o que dijo el otro día, estábamos discutiendo una entrevista, y él dijo, mire, Víctor, lo que pasa es que la FIFA no es una organización deportiva. La FIFA cree que ella misma es un país y que las 211 federaciones que tiene, que están afiliadas en los países del mundo, son como embajadas, no como asociaciones constituidas o federaciones constituidas de acuerdo a la ley de cada país. Es como si fueran embajadas de ellos. Y ellos sobre esto se sienten soberanos. Y así funcionan. Increíble. Vítolo, gracias por la entrevista. Le mandamos un fuerte abrazo y buena semana.